Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a resolver la derivada de una función, ¿cierto? Pero para ello vamos a emplear la regla de la cadena. Muy bien. El ejemplo 15 nos muestra el siguiente ejercicio. Encuentre la derivada de la siguiente función. Ten en cuenta que la función y, en este caso es igual al f de x, ¿cierto? Es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cubo, ¿cierto? Entonces, si lo vamos a querer resolver de una manera directa, ¿cierto? Ten en cuenta que habría que resolver x al cuadrado más 1 elevado al cubo, ¿cierto? Pero tendríamos un binomio al cubo y esto nos quedaría un poquito extenso. Entonces, para que esto se resuelva de una manera muy simple, vamos a aplicar un pequeño cambio de variable. En este caso, el cambio de variable, ¿cierto? Estaría ¿dónde? En x al cuadrado más 1. Al valor de x al cuadrado más 1 lo vamos a reemplazar por la variable u. ¿Ok? De tal manera que nos quede lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de u elevado al u. Y esto es lo mismo que decir 1 sobre u elevado a la cuánto. Ten en cuenta que las raíces, ¿cierto?, se convierten en potencias con exponente fraccionario. En este caso, u elevado a la cuánto, a la 3 medios. Entonces, si yo tengo 1 sobre u elevado a la 3 medios, ten en cuenta de que y es igual a, en este caso, u elevado a la cuánto. Mira, a ver, si la variable que está en el denominador, ¿ok?, queremos pasarla al numerador, ¿ok? Se puede desarrollar, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero esta variable pasa al numerador con el exponente cambiado de signo, ¿ok? Con el signo cambiado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo u elevado a la 3 medios en el denominador, aparece en el numerador, pero ahora elevado a la negativo 3 medios, ¿ok? ¿Cómo aparece en este caso? Y igual a u elevado a la negativo 3 medios. Entonces, ten en cuenta que ahora la variable y, la función y, ¿cierto?, depende de la variable u. ¿Okay? Por consecuencia, por hacer el cambio de variable, ¿cierto?, la variable u depende de la variable x. Ahora, originalmente nos daban a nosotros la función y que depende de la variable x. Entonces, para derivarla, aplicamos la regla de la cadena. Derivada de y con respecto a x implica desarrollar primero lo siguiente. Derivada de y con respecto a u y esto multiplicado por la derivada de u con respecto a x, ¿cierto? Entonces, primero, derivada de y con respecto a u. Ten en cuenta que y es igual a u elevado a la negativo 3 medios, ¿ok? Entonces, derivamos y con respecto a u. La derivada de y con respecto a u nos quedaría como negativo 3 medios. Recuerda de que el exponente pasa a ser ahora el coeficiente, según las reglas de derivación, ¿cierto? Y te va a quedar multiplicado por u elevado a la cuánto, negativo 3 medios menos 1, nos quedaría negativo 5 medios. Y todo esto multiplicado por la derivada de u. Ten en cuenta que la derivada de u se tendría que desarrollar ahora, pero con respecto a x, ¿cierto? Y aquí lo podemos conseguir. Derivada de u, por ejemplo. ¿Cuánto sería la derivada de u? Bueno, derivada de x al cuadrado simplemente nos quedaría ¿cuánto? 2x. Más la derivada de una constante que en este caso sería 0, ¿no? Derivada de u entonces es igual a 2x. Ordenamos todo. Nos quedaría lo siguiente. Derivada de y con respecto a x, ¿a qué es igual? Esto vendría a ser igual a negativo 3 medios multiplicado por x al cuadrado más 1, en este caso era el valor de u, elevado a la negativo 5 medios. Y todo esto multiplicado por 2x. Muy bien, simplifiquemos esto. 2 en el denominador, 2 en el numerador se van a poder eliminar. Por lo tanto, la derivada de la función y con respecto a x nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Menos 3 multiplicado por x, ¿cierto? Sería negativo 3x, y esto a la vez multiplica a x al cuadrado más 1, y todo esto queda elevado a la negativo 5 medios. Por lo tanto, tenemos ya resuelta la derivada de la función y con respecto a la variable x. Muchas gracias.